Tuvimos la oportunidad de platicar con Jesús Esquivel, nuestro corresponsal en Washington, ahora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a propósito de sus publicaciones, en concreto sobre el juicio, crónica de la caída del Chapo, y hablarnos también un poco sobre Tu cabello, la frontera. Jesús, me da tanto gusto no solamente escucharte, sino poder mirarte en esta ocasión. Al contrario, Ricardo, y más en este escenario, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es uno de los eventos culturales más importantes en Iberoamérica y sobre todo en nuestro país. Los temas de todo el año de pronto se agolpan en una sola semana y bueno, pues seguro uno de los grandes temas del 2019 fue justamente el juicio sobre Joaquín Guzmán Loera, un juicio que tú seguiste muy de cerca, quizá tus despachos fueron los más interesantes, los más próximos a lo que estaba ocurriendo, y lo que me llama ahora la atención es cómo lograste ensamblar esos despachos que vas escribiendo en la coyuntura en un libro más amplio. Seguiste de manera muy lúcida, muy acuciosa el juicio del Chapo y estuviste mandando tus despachos con toda puntualidad. Yo creo que ningún otro periodista nos informó con ese nivel de detalle lo que estaba ocurriendo allá en Nueva York. Y tú decides juntar ese material y volverlo un volumen, integrarlo. Y supongo que ahí encontraste perspectiva con respecto al juicio del Chapo, y ahí te preguntaría, ¿cuál es tu reflexión cuando viste todo este material junto? Pues mira, la reflexión de lo que ocurrió exactamente hace un año, porque hace un año estábamos en las audiencias en Brooklyn, Nueva York, es muy sencilla. Ahora que lo veo en perspectiva, toda esa mina de oro, en expedientes, en grabaciones, en videos, en fotografías, no ha sido aprovechada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque todo lo que ocurrió en el juicio, olvídate del Chapo. Al Chapo ya sabemos que lo sentenciaron, le demostraron que había exportado drogas a Estados Unidos, que esos eran los cargos, no la corrupción. Son una hoja de ruta para hacer investigaciones y empezar a desmadejar todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos 12 o 14 años respecto a la violencia generada por el narcotráfico. Ricardo, tú lo sabes muy bien. En un país normal, con un sistema judicial que en realidad le entrega cuentas a la ciudadanía, el que mencionaran a un expresidente, a un exsecretario de seguridad recibiendo dinero del narcotráfico merecía una investigación para ver si era cierto o no y ver quiénes estaban involucrados en el caso de que fuera ello. Ve lo que está ocurriendo con Donald Trump. Lo están enjuiciando precisamente porque quieren averiguar si es cierto lo que ocurrió en una llamada. Imagínate lo que significan todos esos documentos que presentaron los fiscales y los que no presentaron, porque las grabaciones que tienen han de ser muchísimas que tenían que ver con la corrupción en México. A ver, Jesús, ahí te tengo que llevar a una pregunta previa entonces. Los juicios, así en plural, que se llevan a Estados Unidos sobre criminales mexicanos, y mira que hay muchos procesos, son una mina. Pero a ver, déjame ir para atrás, el de Osier Cárdenas, recientemente el de Pablo Cuevas, el de los hermanos Treviño, es decir, todos esos expedientes, el que ahora se siguen contra los exgobernadores de Tamaulipas, deberían tener un espejo de investigación judicial. Claro. Que no la tienen, porque en México desconfiamos de esos procesos. Y eso ha llevado a que hay otros tipos de colaboración entre Estados Unidos y México, excepto la de la investigación judicial. Tú llevas muchos años en Washington, ¿te explicas por qué esta deficiencia? Porque en México las policías y el Ministerio Público no investigan. Esa es la diferencia. Recuerda que en Estados Unidos tú no eres culpable hasta que te lo demuestren. Y aquí se inicia una averiguación previa y de pronto se termina el expediente o queda archivado o se emite una decisión. En Estados Unidos no, los agentes federales de la dependencia que quieras, lo que hacen es comprar información, los informantes. Les pasan un chisme, digamos, un tip. Eso no significa que con ello van a abrir un expediente, se lo llevan ante un juez hasta que está corroborado a lo que los llevó ese tip, a demostrar que fulano de tal está involucrado en el trasiego de drogas de tantas toneladas de México a la ciudad que quieras, Chicago, Nueva York. ¿Por qué marca una diferencia este juicio?
a los que tú mencionas. Y mira, que han llegado a decir que es el juicio del siglo. Para mí no lo es. El más mediático sí lo es. El juicio del siglo. Sí. ¿Más que O.J. Simpson? Mediático para nuestro país, sí. Para México. Pero el de Juan García Ábrego me parecía que era más importante que este juicio. Y yo estuve en Houston. La diferencia ahí es que García Ábrego es más hombrecito que Joaquín. Y cuando empezaron a surgir nombres, él se levantó y le dijo: me declaro culpable. Y le echaron 7 cadenas perpetuas, que es ahora vecino del Chapo en Florence, Colorado. Pero en este juicio, regresando al tema central, no solo se habló de un cártel, por eso se me hace una mina de oro, se habló de los Beltrán Leiva, de Tijuana, de Juárez, del Golfo, del estado de Chiapas, de Tabasco, de los que controlan el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, de dónde se encontraban las bodegas, de casas de seguridad. Bueno, un sistema judicial responsable averiguaría si es cierto. Son pistas, no dije que sea la verdad, pero además hay una cosa esencial y lo marco cuando el juez Brian Cogan lo dijo. Paró a los fiscales y a los abogados de decir: este no es un asunto de corrupción en México. Aquí se le está acusando a este señor de trasiego de drogas. Eso es lo que quiero que me demuestre. ¿Qué pasó con eso? Los fiscales archivaron expedientes y grabaciones que tienen. Nos pusieron una grabación en donde escuchamos al Chapo hablar con un jefe de la Policía Federal en Sinaloa, porque querían exponer cuando hablaba para manejar un cargamento de drogas. Nos dijeron que el hijo del Mayo Zambada García, el Vicentillo, fue a Los Pinos a reclamarle a un general que estaban molestando a su mamá. Imagínate que dijeran que un narco entrara a la Casa Blanca. Averigüen a ver quién lo dejó entrar, a ver si es cierto, cómo hizo, a quién contactó para llegar hasta donde llegó. Y eso es muy grave. Ahora, tú dirías, no tenemos una fiscalía general a la altura de la evidencia que se produjo en este juicio. No hay capacidades para procesar tantas fuentes, tantos testimonios, tantas grabaciones, o no hay interés político en perseguir esas pistas. Yo creo que es una combinación. No hace mucho hablé con el doctor Gertz Manero y me dijo que no habían pedido los expedientes. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y me dijo: es que eso le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Burocráticamente. A solicitud de la Fiscalía. ¿Por qué la Secretaría lo pediría? Claro. Pero a ver, ¿tú no ves desde allá una cooperación entre la Fiscalía en Estados Unidos y la Fiscalía en México? ¿No hay buena relación? ¿No hay cooperación? Creo que no tienen al personal necesario o capacitado para hacerlo. En el caso de Ayotzinapa, que se mencionó, recordarás. El caso de Pablo Cuevas, que mencionaste hace un momento. Y además, cuando yo pregunté en la Fiscalía, me dijeron: es que no hemos pedido eso. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos cómo. A ese nivel. No sé, la corrección es Pablo Vega. Pero digo, a ese nivel estamos hablando. Ahora, a ver, la Fiscalía no revisa esos juicios, pero exceptuándote y una que otra, digamos, garbazo de la libra, tampoco el periodismo mexicano abreva de esas fuentes. Que en Estados Unidos, una vez que el juicio ha sido cerrado, ahí están los expedientes, vas a Pacer y los bajas. Son públicos. A ver, ¿cómo te explicas? Y ahí sí te llevo más lejos. Desconfiamos del proceso estadounidense, no lo tomamos como interesante. Fíjate que es muy complicado, digamos, necesitarías dedicarte nada más a eso. Tú, imagínate lo que sería investigar todo esto, darle seguimiento a todas estas piezas. Me voy a morir y no termino de hacerlo, pero pues cada quien puede elegir sus asuntos, ¿no? Yo en el libro menciono, y se va a ver un poco, si tú quieres, hasta egocéntrico lo que voy a decir, pero tenía yo una responsabilidad periodística porque me quisieron desmentir cuando lo publiqué en Proceso.
que dije que en Mazatlán fueron agentes de Estados Unidos y no marinos mexicanos quienes capturaron al Chapo. Y cuando yo publiqué en Proceso la fuente, que no la pude identificar porque esa fue la condición, se llamaba Víctor Vázquez, el agente de la DEA que encabezó el operativo. Me lo encuentro en el juicio como testigo de la fiscalía que va y presume que él estuvo adelante de ese operativo. Lo vemos vestido con el uniforme de la Marina Mexicana, con su pasamontañas, portando un rifle automático, una pistola 9 milímetros atada en el muslo derecho, operando, tratando de derribar una puerta con un mazo. Y de pronto le preguntan los abogados del Chapo: ¿usted operó armado en México? Y lo niega, con video, con fotos, y ahí el juez no se aguantó. La fiscalía estaba objeción y objeción y objeción. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo estoy mencionando? Porque tiene que ver con lo político que tú decías, que si no hay voluntad política. El juez le dijo, no, a ver, lo que lleva usted ahí es un arma. Sí. ¿Qué es? Un rifle. ¿Por qué dijo que no va armado? ¿Está usted mintiendo, autoridad judicial? Yo ahí lo digo, que él mintió bajo juramento, que es un delito. ¿Por qué no la voluntad política no hay en México? No hace mucho nos acaban de decir en el gobierno de AMLO que los agentes de Estados Unidos que están en México no están armados. Eso es una mentira. Claro, Ricardo, yo he estado con agentes de la DEA en México y del FBI armados. Hace algunas semanas ocurrió el Jueves Negro de Culiacán, así se le conoce ahora. Sí. Un intento de captura, dicen que solamente de Ovidio Guzmán, hay quien dice que también fue de Iván Archibaldo, que no sabemos. Uh-huh. Y lo que vemos es una empresa intacta, o sea, que es capaz de reaccionar en segundos. Y yo te quiero pedir, a la luz de tu texto, el juicio del Chapo, ¿qué pensaste de ese operativo fallido? Y no te estoy preguntando si el presidente tomó bien la decisión de no proceder, es el operativo fallido desde el principio. Y tiene que ver mucho con el juicio. Cuando concluyó el proceso judicial y que sentenciaron al Chapo, yo fui uno de los que empecé a decir que la fracción que comandaba Guzmán Loera y que ahora tienen sus hijos estaba acabada y que era posible que Ismael El Mayo Zambada García, que es el verdadero jefe y que siempre lo ha sido del cártel de Sinaloa. No, jamás. O sea, el texto ahora de Anabel Hernández del traidor, que la semana pasada revisábamos, no revela nada nuevo. Él siempre ha sido la cabeza. Siempre ha sido, y yo tengo años diciéndolo, porque nunca lo han capturado, es un tipo extremadamente inteligente. El Chapo estaba escondiéndose, el Chapo estaba tras las rejas en Estados Unidos y el cártel estaba operando como nunca. El cártel de Jalisco Nueva Generación llegó a intimidar a la fracción de los hijos del Chapo. A la fracción de los hijos del Chapo, nada más. No, ojo, con el Mayo no se meten. Incluso hay informes de que están colaborando y que se están repartiendo las plazas. Le conviene, es un capo muy inteligente el Mayo García y ya está viejo. El Mayo Zambada. El Mayo Zambada. Y ahora, lo que vi en Culiacán, en ese accionar así de pistoleros, fue la bendición de El Mayo. En Culiacán no se mueve nada sin que no lo sepa el verdadero jefe de jefes, la cocinera, como le dicen. Si El Mayo salvó a los hijos del Chapo. Los ayudó, claro. Él es el que tiene la capacidad de mando y de infraestructura de mover a tanta gente. Ojo, Archibaldo, que es el verdadero, Iván Archibaldo, el verdadero cabecilla de esa fracción, también movió sus piezas. Se vio muy claro, perfectamente claro. Pero ahí, yo, desde mi punto de vista y por los años que llevo escribiendo de esto y sobre todo del cártel de Sinaloa, corroboré que el verdadero jefe es Ismael El Mayo Zambada García. En esos testimonios que tú citas aquí, te cuenta el caso cómo tienen comprado a los jefes de policía, a los funcionarios de la fiscalía, a los funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal. Es decir, toda la estructura de Culiacán responde en mayor o menor medida a este cártel. Si vas a ir a detener a Ovidio, no lo haces con tanta torpeza. Hay algo que no nos están diciendo.
Y claro. te pregunto qué es lo que no nos está... Es decir, ¿quién dijo, vamos a capturar a Ovidio para hacer el ridículo? Lo que yo tengo entendido es que era una operación que llevaba ya tiempo llevándose a cabo. Había un seguimiento. Pactada con la DEA. Sí. Empujada por la DEA. No te puedo decir más, pero sí. ¿No me puedes decir más porque no lo sabes o porque todavía no tienes las evidencias? No lo puedo decir porque no lo puedo decir. Tú has estado hablando con la DEA desde hace muchos años. Y te quiero preguntar, y esta es la última ya hacia cierre, si esa DEA con la que hablas abraza la política de no más balazos o se está sintiendo incómoda con la política actual del gobierno mexicano. No solo la DEA, las agencias federales de Estados Unidos están incómodas. ¿Qué les incomoda? El que no puedan operar de la misma manera. ¿Le cerraron la puerta? No, porque ese mensaje ellos lo interpretan que el presidente le está diciendo a los narcos, con ustedes no me voy a meter. No es eso lo que está diciendo el presidente. No, te estoy diciendo cómo ellos lo ven, que lo interpretan. No es eso lo que está diciendo. Pero tú lo sabes muy bien y quedó demostrado en Colombia con el caso de Pablo Escobar Gaviria, que cuando un cártel se empodera de esa manera, que te puede intimidar a toda una ciudad y a una estructura de seguridad como es la Fiscalía, la Guardia Nacional y lo que tú quieras, no lo vas a derrotar si no le pegas. ¿En dónde terminó muerto Pablo Escobar Gaviria? Y estamos hablando de alguien que atentó contra un país. Ese sí utilizó el terrorismo. A ver, déjame sofisticar un poco más la pregunta. La DEA trabajaba en México a partir de la Marina. La Marina era su presencia en México. Grupos compactos, quirúrgicos. La Marina era el que más confían. El gobierno López Obrador lo que decidió es mover a la Marina, con lo cual deja a la DEA sin interlocutor y regresar al ejército. Te vuelvo a preguntar, ¿eso lo han recibido mal? Sí. Ese es el mensaje. No confían en el ejército. No confían. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado, regresamos al tema del Chapo, hay testimonios de varios generales recibiendo dinero, sean ciertos o no. Para eso hay que averiguar, para eso se investiga. Ahí hay otra cosa interesante que creo que se debe tomar en cuenta. Por mucho que nos digan los gringos que tienen doble cara en esto, porque ellos a su corrupción con el narco le llaman acuerdos de cooperación. Imagínate en el juicio que saquen al Vicentillo a medianoche de una celda y que le lleven un teléfono celular y habla, tenemos a tu papá en la línea. Chinga, ¿cómo consiguieron el teléfono del Mayo Zambada? Pues Vicentillo ha dicho que el Mayo Zambada tiene acuerdos con la DEA también. Pero fíjate, la DEA nunca, y ahí es donde luego los mexicanos nos frustramos. ¿Por qué no los acusan de corrupción en Estados Unidos? Porque ese tipo de acuerdos los hacen fuera de su territorio. No lo hacen dentro de Estados Unidos. No hay una jurisdicción que los esté acusando de corrupción, porque legalmente y bajo los estatutos del Departamento de Justicia, como opera la DEA y el FBI y la CIA, se les permite hacer acuerdos de cooperación. Por eso, ahora que Trump salió con la locura de decir que consideraba declarar a las organizaciones terroristas, yo lo aplaudí. ¿Por qué? Porque implicaría que prohibirían a los agentes gringos tener cualquier relación con una organización terrorista, y eso lo dice la ley. Lo sacarían incluso de México. Investigarían a sus bancos, el financiamiento al terrorismo. Pero les permitiría una presencia en México que sería muy incómoda. ¿Cuál presencia? Al contrario. Lo sacarían. Eso de que la invasión... Ya están aquí. Y están armados. Desde 1973, cuando se fundó la DEA. Y armados. El juicio, crónica de la caída del Chapo. Jesús Esquivel, editorial Grijalvo. Es un gran testimonio. Me quedé con ganas de hablar de tu cabello en la frontera. Te propongo que en la próxima visita a México lo hagamos. Cuando se presente en la Ciudad de México mi primera novela, con todo gusto. Me hará muy, muy feliz. Gracias, Jesús, nuestro corresponsal allá en Washington, corresponsal también de Proceso y un hombre incansable a la hora de trabajar. Regresamos a estudio.